Buenos días. Vamos a hallar la función inversa de un ángulo. Ese es nuestro tema. Función inversa de un ángulo y algunas aplicaciones que veremos más adelante. Sea un ángulo X o teta de una función trigonométrica, ese ángulo, esa función se representa así. Y igual a seno de X, Y igual a coseno de teta, etc. Si damos los valores angulares en grado o en radián a X o a teta, obtenemos el valor de Y. Si tenemos esta función para el ángulo X, yo le doy valor de pi sexto. El seno de pi sexto, recuerden que pi sexto es 30 grados. El seno de 30 es un medio. Ahí encuentro el valor de Y. Recuerden que cuando estábamos buscando el valor de una función, ese valor está en X, ese es mi dominio. Y el resultado que me da, eso es mi valor en Y, ese es mi rango. El dominio de la función trigonométrica son todos los números reales si utilizamos radián. Y el rango son todos los números reales. Si utilizamos grado, el dominio va de 0 a 2pi, porque de ahí en adelante las funciones se repiten nuevamente, porque son periódicas. Pero ¿para qué ángulo X el seno de X es 1? Para contestar tu pregunta, veamos lo que es una función inversa. Una función inversa del ángulo se representa como seno a la menos 1 o como arco, coseno o arco tangente. Usamos el índice menos 1 o la palabra arco, como ustedes se sientan más cómodos. Eso significa la inversa del ángulo. En la expresión anterior, yo el seno lo paso del otro lado de la igualdad con un seno a la menos 1. O el coseno lo paso del otro lado de la igualdad donde está la Y como un arco. Ejemplo, ¿para cuál ángulo la tangente es 1? Solución. Para dejar el ángulo despejado, el ángulo teta, paso la tangente del otro lado de la igualdad y le pongo la palabra arco, que significa inversa o tangente a la menos 1. Recordemos que usando los valores de la tabla, la tangente, el ángulo para el cual la tangente es 1 es 45 grados y sus coterminales. Veamos otro ejemplo. Volvamos al ejemplo anterior donde queríamos hallar el valor del seno a la menos 1. Si no sabemos los valores de la tabla, usamos la calculadora, la ponemos en grado o en radián, depende cómo queramos el resultado. Aquí yo lo quiero en grado, voy a buscar el ángulo X en grado para el cual la función seno me da 1. Le damos a la tecla inversa o segunda función o shift, dependiendo de la calculadora que estén usando, e inmediatamente le van a aparecer en su pantalla la expresión seno a la menos 1, coseno y tangente, que son las tres funciones directas. Luego, seleccionamos la función que deseamos, en este caso seno a la menos 1, de 1 me da el ángulo, que en este caso es 90. Veamos un ejemplo. ¿Cuál es el ángulo de la figura 5? Vemos que en ese ángulo, el ángulo teta, me dan la hipotenusa que vale 5 y me dan un cateto que vale 2. Yo quiero saber cuál es el ángulo de ese triángulo. Para ello, utilizamos una función que me relacione el ángulo con el lado conocido y el lado desconocido. El lado conocido es la hipotenusa y el otro es el cateto opuesto. Entonces utilizo la función seno. Recordemos que el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Sustituimos el opuesto y la hipotenusa por 2 y 5. Esa división vale 0.20. Quiero entonces saber para cuál ángulo el seno es 0.20. Paso el seno con un índice a la menos 1 o con la palabra arco del número que tengo, que en este caso es 0.20, y me da que el ángulo es 11.54 grados. Otro ejemplo, si utilizamos este otro triángulo, vemos que me están dando este cateto y como esto es opuesto al ángulo teta, esto también es otro cateto.
Si ustedes voltean el triángulo, esto es un cateto y esto es un cateto. O sea que el cateto opuesto y el cateto adyacente. Sustituyo en la tangente 6 entre 2 es a 3 y busco el ángulo para el cual la tangente me da 3. Paso la tangente como arco tangente de 3 y el ángulo es 71.57 grados aproximadamente. Recuerden que se pierden cifras decimales. Otro ejemplo, si me dan esta figura, me dan el ángulo y me dan un solo valor, y yo quiero hallar, por ejemplo, la altura, si vemos que la altura de ese triángulo va a ser este lado, que lo voy a llamar X, y la base mide 12. Y me dicen que el ángulo es pi sobre 5. Me dan el ángulo y me dan la base. Para hallar el área, primero debemos de hallar la altura del triángulo. Debemos hallar ese cateto. Utilizo la función tangente, que es la que me relaciona los dos catetos. Tangente, como el cateto opuesto no sé cuánto vale, le llamo X, y el cateto adyacente, que es la base, mide 12. Despejo a X, paso ese 12 multiplicando y me va a quedar 12 por la tangente de pi sobre 5. Recuerden que pi sobre 5 es el ángulo. Tangente de pi sobre 5 lo sabemos buscar en la calculadora. Eso va a dar un número, 0.73. Lo multiplico por 12 y ahora obtengo el valor de X. Ya yo sé que la altura del triángulo es 8.76 y que la base es 12. Luego, utilizando el área, la fórmula del área, el área es base por altura partido 2. Entonces va a ser 12 por 8.76 entre 2. Eso me va a dar 52.56 aproximadamente. Y ahí estamos aplicando las funciones trigonométricas para hallar un lado si me dan un ángulo y otro lado. También vimos cómo hallar el ángulo si me dan dos lados. O sea que si me dan dos lados, puedo encontrar el ángulo. Si me dan un ángulo y un lado, yo puedo encontrar los demás lados utilizando funciones trigonométricas. Después de ustedes ver esta clase, voy a dejar unos ejercicios y nos vemos en la